Recording is on. Ya podemos empezar. Adelante. Hola, buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. En primer lugar, también gracias a vosotros por manifestar interés por esta sesión, que yo creo que es muy útil para nuestros pacientes. En segundo lugar, también decir que bueno, llevamos ya unos cuantos años implementando este plan de atención al paciente crónico complejo en atención primaria, pero que recientemente lo hemos reactivado post-pandemia y que en esa reactivación ha sido importante la colaboración de María García Julve, que es una enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria que está en Actur Sur y que ella os puede dar también información de cómo es el proceso de reactivación en un centro donde este plan no estaba tan implantado como, por ejemplo, sucede en el Actur Norte, que es donde yo trabajo. Dicho esto, daremos unas pequeñas pinceladas, pero me voy a centrar sobre todo en el apartado operativo del plan. En primer lugar, bueno, aquí tenéis el listado de contenidos que vamos a abordar hoy. ¿Por qué abordamos o por qué es necesario un proceso de atención al paciente crónico complejo en Aragón? Es necesario en Aragón en concreto, pero a nivel general en España, como también ocurre en otros países de nuestro entorno, porque el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en las condiciones sanitarias, así como la adopción de estilos de vida saludables, han condicionado que en la actualidad el patrón epidemiológico dominante sean las enfermedades crónicas. Es decir, la cronicidad, la multimorbilidad es la norma y no la excepción. Esto hace que las enfermedades sean de más larga duración, de progresión más lenta, conlleven una limitación importante en la calidad de vida tanto de pacientes como de cuidadores y ocasionen importantes efectos económicos a nivel familiar, social y a nivel del sistema sanitario. Por eso, hace ya una década, como veis aquí, hablamos de 2012, el Sistema Nacional de Salud tuvo que hacer frente a este reto de la cronicidad y diseñar estrategias para hacer frente a este problema. De ahí surgió este documento al que tendréis acceso a través de un código QR que he adjuntado en la última diapositiva sobre estrategia de abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Como os digo, esto es ya de 2012. Ahí se establecían 101 recomendaciones para abordar esta nueva situación epidemiológica de nuestra sociedad. En Aragón, a la hora de implantar esta estrategia, se plantearon una serie de proyectos prioritarios y entre ellos podemos destacar este que veis aquí, que es el proceso de atención a los pacientes crónicos complejos en Aragón. Este proyecto lo que intentaba era dar respuesta en nuestra comunidad a esa estrategia del Sistema Nacional de Salud, comenzando con los pacientes más complejos. Concretamente desarrollaba el objetivo número 11 de la estrategia, donde hablaba de identificar a cada paciente su nivel de necesidad y facilitar la provisión de las intervenciones específicas adecuadas a esa necesidad. Este documento también lo tenéis disponible a través del código QR en la última diapositiva, por si lo queréis consultar. Estos son, digamos, los documentos estratégicos que nos respaldan. Luego tenemos otros dos documentos que también os he incluido, que es el módulo de cómo se maneja el paciente crónico complejo en historia clínica electrónica y tenéis también el plan de cuidados de enfermería en el paciente crónico complejo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la definición del proceso de atención al paciente crónico complejo? La que veis aquí, el conjunto de actividades e intervenciones que se realizan para conseguir una atención integrada, continuada y adaptada a cada persona y alcanzar el mayor bienestar hasta el final de su vida. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de atención al paciente crónico complejo? Pues, en primer lugar y por encima de todo, el foco es el paciente, es mejorar la calidad de vida del paciente y su satisfacción y, asimismo, mejorar la calidad de la asistencia de estos pacientes. Como objetivos específicos, podemos mencionar el mejorar la accesibilidad de estos pacientes y cuidadores. No podemos desglosar el paciente de su cuidador principal al equipo de atención primaria, optimizar la coordinación entre niveles asistenciales, atención primaria, atención especializada, y establecer un programa de seguimiento muy próximo para minimizar el riesgo de descompensaciones. La situación ideal es que estos pacientes se encuentren en su domicilio,
que es donde estos pacientes pueden mejor mantener el control de su cuidado y su bienestar. Entonces, en estos pacientes es importante evitar las hospitalizaciones inadecuadas o las visitas a urgencias. Por ello es muy importante este seguimiento desde atención primaria, por su equipo de atención primaria. Bien, desde un punto de vista de la gestión, ¿por qué esta sesión? Desde mi punto de vista, el motivo para desarrollar este plan es el paciente. Sinceramente creo que es un programa que ayuda mejor al control de estos pacientes y que les proporciona un seguimiento más intensivo y una mayor calidad de vida. Pero, desde un punto de vista de la gestión, decir que este programa entra dentro del contrato programa, y que nos han marcado como objetivo de inclusión que tengamos un porcentaje de inclusión, como veis en la imagen, entre el 30 y el 40%. Como veis, a nivel de sector, estamos todavía muy lejos de alcanzar esa cifra de inclusión. Como veis en la gráfica, algunos centros, sobre todo los centros rurales, están mejor posicionados, pero ni siquiera estos llegan a ese mínimo del 30%. Y hay otros centros en los que todavía ese porcentaje de inclusión está muy por debajo, ¿vale? Luego explicaré en qué consiste la inclusión. Y también entra en contrato programa los datos de seguimiento. No se trata solo de incluir a estos pacientes en el plan de atención al paciente crónico complejo, sino que además hay que hacerle un seguimiento con un plan de intervención bien hecho. Entonces, en esto estamos un poco mejor posicionados, pero es verdad que el contrato programa nos exige unos niveles un poquito más altos, entre el 50 y el 80%. El sector, estamos como sector muy próximos a alcanzar ese nivel, pero como veis hay gran disparidad entre centros de salud. Algunos lo rebasan y otros están todavía muy alejados de alcanzar esos valores. Trabajaremos esto ahora. Muy bien, entonces entramos ya en harina, que es la parte que nos interesa. ¿En qué consiste el proceso de atención al paciente crónico complejo? Este proceso tiene dos etapas o dos subprocesos. El subproceso número 1, que es la identificación, captación y seguimiento de estos pacientes, y el subproceso número 2, que es la atención integral a las descompensaciones. A su vez, cada uno de estos dos subprocesos consta de varias etapas que vamos a desarrollar ahora. Ya las veis aquí. El subproceso número 1 consta de 5 etapas, que es la identificación e inclusión, la acogida, la valoración multidimensional, el plan de intervención y el plan de seguimiento. Primera etapa, dentro del primer subproceso a su vez, la identificación e inclusión. Vamos a ver, la identificación de los pacientes crónicos complejos puede realizarse desde cualquier dispositivo del sistema sanitario. Esto es importante tenerlo claro. Pero la inclusión siempre deberá ser realizada por el equipo de atención primaria. Esta identificación de un paciente crónico complejo se puede realizar de dos formas. Se puede hacer una identificación automática o se puede hacer una identificación clínica. ¿En qué consiste la identificación automática? Para la identificación automática se utiliza como herramienta lo que se llaman los grupos de morbilidad ajustados. Los habréis visto y además tenéis acceso a través de la intranet, los famosos GMAs, ¿vale? Los GMAs son un agrupador de morbilidad desarrollado para atención primaria que se estructura teniendo en cuenta dos factores, la morbilidad y la complejidad. A su vez, la morbilidad tiene en cuenta el tipo de enfermedad, si es una enfermedad aguda, crónica u oncológica, y el sistema o aparato al que afecta. Y la complejidad tiene en cuenta el riesgo de mortalidad prematura, el riesgo de ingreso, las visitas que esa enfermedad ocasiona a atención primaria y la prescripción. Es decir, no solo se clasifica a los pacientes por la enfermedad que tiene, sino por cómo esa enfermedad interactúa dentro del paciente y la complejidad, valga la redundancia, que esa enfermedad o la interacción de esas enfermedades provocan en el paciente. Estos grupos de morbilidad ajustados son una herramienta para clasificar a la población muy útil, pero mencionar que tienen un pequeño defecto, que no tienen en cuenta el aspecto socioeconómico. Es lo que le faltaría aquí
para de verdad hacer un abordaje integral de los pacientes como pacientes y no por enfermedades. Por el famoso término de enfoque holístico integral del paciente, ¿vale? Entonces, con estos agrupadores se clasifica a la población y se les estratifica en diferentes niveles de complejidad. No vamos a desarrollarlo mucho, pero porque lo tengáis, ¿vale? En función de ese valor individual, se le asigna a los pacientes a un nivel, a un estrato, a un nivel de riesgo. Y tenemos, en concreto, 4 niveles de riesgo. El más bajo sería la población sana, la población sin patología crónica. Luego tendríamos la población con patologías de bajo riesgo, riesgo moderado y la población crónica de alto riesgo. Pues bien, el proceso de atención al paciente crónico complejo va a estar orientado a estos pacientes del nivel superior, a los pacientes que tienen un nivel de complejidad, es decir, una serie de patologías que interactúan y que los hacen más vulnerables y que los colocan en ese estrato por encima del 95%, del percentil 95. Concretamente, para ser más precisos, por encima del percentil 97. Vale. Entonces, esta identificación automática, ¿cómo podemos reconocerla en la historia de OMI? Porque aparece un semáforo en el tapiz principal. Es este que veis aquí, ¿vale? ¿Qué quieren decir los colores, el código de colores de este semáforo que aparece en el tapiz? Vamos a ver. Cuando un paciente es susceptible de ser incluido en el programa, aparecerá en el tapiz con un semáforo o bien ámbar, amarillo ámbar, o un semáforo verde, ¿vale? Este es el chivato, el aviso que hace el tapiz de OMI para avisarte que ese paciente tiene un nivel de complejidad tal que es susceptible de ser incluido en este programa. Concretamente, el color ámbar quiere decir que ese paciente está en un percentil superior al 99%. Y el semáforo verde que está en un percentil situado entre el 97 y el 99%. Insisto, esto simplemente es el chivato del ordenador, pero como he dicho, aunque la identificación se puede hacer clínica automática y desde cualquier punto del sistema sanitario, la inclusión siempre es potestad del equipo de atención primaria. Por eso, hasta que no se incluye, ese semáforo no cambia de color. Cuando ya se realiza la inclusión, e independientemente de que en su origen fuera ámbar o verde, es decir, percentil 99 o percentil 97-99, el semáforo cambia a color rojo, ¿vale? Y el semáforo rojo con una señal con un triángulo amarillo quiere decir que se ha incluido a ese paciente, se trata de un paciente ya incluido en el programa, pero que está en un percentil inferior al 97%. Perdón, el percentil al 97%. ¿Sí? Vale. También tenemos más chivatos dentro de la pantalla de OMI. Si nos metemos en los datos administrativos del paciente dentro del tapiz principal, en la última pestaña en la que pone situación, vuelve a aparecer aquí un recuadro donde pone paciente crónico complejo y aquí el código de letras equivale a los siguientes colores. El grupo A equivale al semáforo ámbar, es decir, grupo de morbilidad ajustado superior al percentil 99. El grupo B, semáforo verde, grupo de morbilidad ajustado entre el 97 y el 99. Y grupo C sería semáforo gris, que serían todos los pacientes que se encuentran en un percentil inferior al 97 y que además no han sido incluidos en el programa. ¿Vale? Y por último, deciros que estos semáforos, el equivalente de estos semáforos, de ahí que lo hayamos incluido en la portada, tienen su equivalente dentro de la historia clínica electrónica, que lo desarrollaremos detenidamente después, en el cubo de Rubik. El cubo de Rubik es un paciente crónico complejo que ha sido incluido en el programa por atención primaria. Muy bien, entonces, como os he dicho, repitiendo un poquito, semáforo rojo, paciente ya incluido. Entonces, cuando previamente al semáforo rojo tenemos un semáforo en ámbar, estos pacientes son los del percentil superior al 99 y en estos pacientes hay siempre que valorar la inclusión en el programa. Mientras que en el semáforo verde son pacientes que están en un estrato inferior de complejidad, no son tan complejos como los del semáforo ámbar y para su inclusión el programa te recomienda que cumpla al menos 3 de los siguientes 4 criterios que veis aquí. Pues que haya tenido 3 o más ingresos en el último año, que sea un paciente polimedicado,
que tenga una respuesta positiva para las dos primeras cuestiones del cuestionario de Barber, la de vive solo o se encuentra sin nadie al que acudir si necesita ayuda, o que tenga un Bartel inferior o igual al 60%, a 60 puntos, perdón. Muy bien. En cualquier caso, esto es la identificación automática. ¿Cómo podemos, si tenemos la historia de OMI de un paciente delante, identificar de alguna manera automáticamente si ese paciente es susceptible de ser incluido en el programa de atención al paciente crónico complejo o bien si ya ha sido incluido? Pero, como os he dicho, la potestad siempre está en el equipo de atención primaria. Es decir, también puede haber una identificación clínica. Y aunque desde otras unidades asistenciales se puede proponer la inclusión de los pacientes en el programa de atención al paciente crónico complejo, es el equipo de atención primaria quien valora esas propuestas y el que decide en última instancia esa inclusión. Y de hecho puede haber pacientes que no cumplan estos criterios de estar en el percentil 99 o en entre 97 y 99, pero puede haber una indicación del equipo de atención primaria de su inclusión, porque creemos que estos pacientes se van a beneficiar de este programa. En su momento, desde servicios centrales nos proporcionaron listados de pacientes clasificados en percentil 99 y percentil 97-99. Tenemos los de 2018. Nos han proporcionado algunos listados más actualizados, pero ha habido algunos problemas porque no ha habido buena coincidencia en algunos aspectos. Entonces, estamos pendientes de que nos proporcionen esos listados actualizados y acordes. Muy bien. Entonces, como os he dicho, la identificación se hace a través de los GMAs, una identificación clínica, y a partir de ahí se incluye en el programa si se considera oportuno. Para incluirlo en el programa se trata de crear dentro del tapiz principal de OMI el episodio de paciente crónico complejo. Y entonces, vamos a retroceder un momento, aparecerá esta pantalla de aquí. Esta inclusión es importante que la haga el médico de atención primaria, porque será el médico que figure luego en la historia clínica electrónica como médico de familia de referencia de ese paciente. Si bien la creación del episodio puede hacerla tanto la enfermera como el médico, el gesto de la inclusión es importante que la haga el médico de familia. La acogida es la que hace la enfermera. Es la siguiente pestaña que aparece dentro del cabezón verde en el tapiz de OMI. Esta es la pestaña que aparece y, como veis aquí, en primer lugar hay que rellenar el nombre del cuidador principal, el nombre de la enfermera de atención primaria y el teléfono de contacto del cuidador principal. Luego aparece una pantalla para realizar una valoración funcional del paciente. Esta valoración la tiene que hacer la enfermera. Y aparece también, como veis aquí, todo lo que aparece un poco sobreelevado, da acceso a un documento de Word donde aparece el folleto informativo de acogido que hay que entregar al paciente. Esta etapa de acogida en el programa que realiza la enfermera es un proceso que ocupa bastante tiempo. Por eso mi recomendación desde la experiencia es que lo hagáis en un trozo de consulta donde tengáis tiempo. Por ejemplo, a última hora o a primera hora, porque mínimo media hora sí que se va en este proceso. La siguiente recomendación, después de llevar unos cuantos años implementando este programa, es que no pretendamos rellenar de golpe y porrazo todas las escalas, ¿vale? Simplemente que hagamos una buena acogida, que expliquemos bien el programa al paciente y, a poder ser, a su cuidador principal. Es importante que en esa primera visita el paciente venga acompañado del cuidador principal y luego simplemente hagamos la valoración empleando las escalas que más necesitemos en esa primera entrevista. Luego, en entrevistas sucesivas, podemos ir cumplimentando el resto de escalas, ¿vale? No se trata de rellenar por rellenar, sino de emplear aquellas herramientas que nos sirven para valorar mejor a ese paciente. Entonces, como os decía, si presionáis la pestañita de folleto informativo, no sé si veis bien el cursor, aparecerá este documento, ¿vale? Es un folleto por dos caras donde se dan unas pinceladas de en qué consiste este servicio
de atención al paciente crónico complejo. Hay que aclararle muy bien a los pacientes que este servicio sirve para mejorar su accesibilidad al equipo de atención primaria. De hecho, se crearon una serie de líneas específicas en nuestro sector, en los servicios de admisión, con números de teléfono específicos a los que estos pacientes pueden llamar y de esta manera tener una mayor accesibilidad al centro de salud. Hay que explicarle a los pacientes que pueden llamar a ese teléfono y contactar a través de él con su equipo de atención primaria. Que en principio la persona que se va a poner en contacto con ellos ante esta llamada va a ser su enfermera de atención primaria. Pero hay que aclararle que este teléfono es para dudas que la enfermera va a resolver a lo largo de su turno, pero no para urgencias o emergencias. Es decir, que si el paciente tiene una urgencia o emergencia, tiene que utilizar los cauces de siempre, el teléfono de urgencias o el 061 en su defecto. Este teléfono y este horario de atención es para dudas que la enfermera o el equipo de atención primaria, si la enfermera necesita consultar también con el médico de familia, puedan resolver a lo largo del turno, porque a veces no estamos disponibles en la consulta. Entonces, esto hay que aclarárselo muy bien. Por ejemplo, si es un paciente insulinodependiente, pues si tiene alguna duda sobre la insulina o sobre el azúcar, pues que sepa que puede llamar a ese número, puede consultar con la enfermera o con el médico, pero que es posible que esa llamada el médico o la enfermera no se la atienda en el momento, se la devuelva en diferido. Siempre dentro de ese turno, pero en diferido, ¿vale? Aclararle sobre todo eso para que no haya confusión. Más cosas. En esta pestaña de la acogida tenemos además una subpestaña que es la de información de signos de alarma y que nos lleva a esta pantalla que veis aquí. Es importante también que en esa primera visita de la acogida, además de entregarles este folleto de acogida donde se les explica el programa, se les da el teléfono y se les informa de cómo contactar con su equipo de atención primaria, se aproveche para, en función de las patologías del paciente, repasar los signos de alarma y los motivos de consulta urgente. Si presionáis en cada una de las subpestañas que aparecen dentro de esa pantalla, aparecerán, a ver, aquí los tenéis, estos folletos que veis aquí, ¿vale? Este es el de la EPOC, este es el de la insuficiencia cardíaca, este es el de la diabetes, insuficiencia renal o el de la hepatopatía. ¿Sí? Todo esto se puede imprimir y se le puede entregar al paciente. El consejo, como siempre, es no simplemente imprimírselo, sino aprovechar con el paciente para hacer un poco de educación sobre la enfermedad y sobre los síntomas de descompensación y motivos de consulta, y aprovechar para repasar un poco los conocimientos del paciente sobre su enfermedad y sobre su proceso. Muy bien. Entonces, hemos hablado ya del folleto de acogida y de los signos y síntomas de alarma. Como veis, esto requiere un tiempo. Por eso os digo que esta primera visita de acogida es para hacerlo tranquilos, en un momento, en un hueco de consulta amplio. Y, como os decía, en esa primera visita también aprovechamos para hacer una primera valoración del paciente. Veis aquí un montón de escalas, no se trata de pasarlas todas, sino en una primera visita pasar aquellas escalas o utilizar aquellas escalas como herramientas que nos sirva para hacernos una primera foto, una primera idea de cuál es el estado funcional de ese paciente. Mínimo, tiene que haber un Bartel, ¿vale? Y un Pfeiffer, como hacemos siempre. A partir de ahí, pues bueno, si lo consideramos oportuno en esa visita o en sucesivas podemos pasarle el MEC, lo que veis aquí. El ZARIT sí que entra también en contrato programa y además, al margen de que sea un ítem que nos van a valorar, es importante porque en este tipo de pacientes los cuidadores pues hay mucho riesgo de sobrecarga. Entonces, podéis aprovechar, imprimís este cuestionario, se lo entregáis al cuidador y le decís que en otro momento se puede acercar por la consulta y que os lo puede entregar cumplimentado, y así le emplazáis a que vaya otro día a consulta y podéis incluso tener una entrevista individual con el cuidador, que desde mi experiencia es muy útil y muy importante, tanto para el paciente como para el cuidador principal. Y bueno, ya vais viendo, puedes pasar, si lo consideras oportuno, una valoración nutricional,
una valoración de la ansiedad y la depresión con el Goldberg, bueno, según vayáis viendo. Mínimo, insisto, el Bartel y el Pfeiffer, que esto no requiere demasiado tiempo. Ya vais viendo. La cognitiva Pfeiffer, la sociofamiliar el Zarit y la clínica, pues el Norton, Goldberg, Charson, etc. Estos son los folletos que ya hemos visto antes. Y tercera etapa del proceso. Una vez realizada la inclusión en programa, que como os he dicho es conveniente que la haga el médico de familia. La acogida que la hace la enfermera en su consulta, en un espacio amplio de consulta. Viene la tercera etapa, que es la valoración multidimensional. Esta valoración es tanto médica como enfermera. El médico de familia hará una valoración de patologías donde emitirá una serie de diagnósticos médicos y la enfermera hará una valoración de necesidades de cuidados y de ahí se extraerá el plan de cuidados del paciente. Es importante que esta valoración se realice cada 6 meses o cada vez que haya un cambio importante en el estado de ese paciente. La valoración médica implica rellenar esta pantalla que aparece en la pestaña de inclusión de las categorías diagnósticas y la valoración enfermera es una valoración de necesidades de cuidados. Esta pantalla que aparece como valoración enfermera tiene incluidas todas las necesidades, no están clasificadas siguiendo ningún patrón, ni las necesidades de Henderson, ni Gordon, ni Oren. Es una especie de remix. Lo importante en esta pantalla es no clicar todas las pestañas. Yo aquí las he clicado todas y por eso aparecen con el tic para que se vieran, porque si no aparecían en gris. Aquí la clave para que realmente esta pantalla sea útil y funcional es rellenar solo la necesidad de cuidado que está alterado. Es decir, si es un paciente con EPOC, probablemente tendremos que rellenar la pantalla de respiración. Entonces, picaremos aquí y aparecerá todo en negrita para que vayamos valorando esa necesidad. Pero si no es un paciente con problemas respiratorios, no tengo que marcar esa necesidad. En alimentación, esta siempre solemos marcarla porque quien más, quien menos tiene una dieta específica, ¿vale? Eliminación, movilidad, sueño, reposo. En fin, ya vais viendo, vestirse, desvestirse, estado de la piel, comunicación, bueno, ya vais viendo un poquito las necesidades que hay que valorar. Insisto, solo valoramos la alterada, solo rellenamos la alterada. Si no está alterado, no lo ticamos. Más cosas. También hay que hacer una valoración sociofamiliar, como os he dicho, el ZARI. También podemos emplear el Barber o el cuestionario sociofamiliar de Gijón. Esta pantalla estáis muy acostumbradas a rellenarla porque aparece también en el paciente anciano o en el paciente dependiente, ¿vale? Si vive solo, cómo es la red de apoyo, las condiciones de la vivienda, si tiene teleasistencia. Y luego siempre importante rellenar una vez más, ya lo rellenábamos en la inclusión y en la acogida, pero también ahora, el nombre y modo de contacto con el cuidador principal. Y vuelve a aparecer aquí el cuestionario de Zarit. ¿De acuerdo? Veis aquí en la pantalla, en la izquierda, cómo van apareciendo todas las pestañas. Inclusión, acogida, valoración enfermera, valoración sociofamiliar y la siguiente, que es la valoración del tratamiento farmacológico, ¿vale? Es muy importante hacer esta valoración del tratamiento farmacológico con el paciente. Es decir, hay que coger la receta electrónica y junto con él, y a poder ser incluso decirle que se traiga sus cajas de pastillas. Esto hay que hacerlo, por lo tanto, en otro momento, no se puede pretender hacer todo en el mismo día, pero con los pacientes crónicos complejos es muy importante hacer esto con el paciente y ver qué conocimiento tiene el paciente sobre su tratamiento, ¿vale? Y valorar un poco sus preferencias, tanto las suyas como del cuidador principal. Y con él, esto también lo tenéis disponible, no esta, sino una plantilla parecida, elaborar una plantilla de tratamiento farmacológico, ¿vale? Esta revisión de la medicación, ¿cuándo hay que hacerla? Por supuesto, cuando se incluye al paciente en el programa, no tiene por qué hacerse el día de la acogida, puede hacerse en otro momento, pero sí que en los primeros días de acogida en el programa
hay que hacerla también después de cada transición asistencial, después de cada ingreso, cada vez que se produzca un cambio en el estado clínico del paciente o cuando programemos nosotros una revisión periódica del tratamiento. Es interesante hacer esto e insisto, valorar qué conocimiento tiene el paciente, qué creencias tiene y qué preferencias tiene sobre el tratamiento. Cuando esto se hace en consulta, no sé cuál será vuestra experiencia, pero mi experiencia es que me he llevado sorpresas con pacientes que yo consideraba que tenían una buena adherencia y una buena concordancia, me he sorprendido. Muy bien, esto es lo que hacemos en la parte práctica en consulta con el paciente y estas son las pestañas que rellenamos y que todos conocemos del paciente polimedicado. La adherencia con el Morisky Green-Levine y la concordancia. Es la misma pantalla, son las mismas pantallas que con el polimedicado. Y como veis aquí, lo veis en el lateral izquierdo, después de la valoración farmacológica, de la valoración de la revisión de la medicación, viene el plan de intervención. El plan de intervención deben realizarlo médico y enfermera conjuntamente. Entonces, ha habido mucha discrepancia y mucha variabilidad en cuanto a este registro del plan de intervención. Después de ya una experiencia con este programa de atención al paciente crónico complejo, lo que se ha visto es que lo importante es que el plan de intervención sea operativo y sea útil. Además, este plan de intervención tiene su volcado dentro de la historia clínica electrónica, que es lo que van a ver en el hospital. Entonces, tenemos que buscar que sea operativo y que sea útil para que desde el hospital puedan ver qué intervenciones hemos hecho con este paciente como paciente crónico complejo. Entonces, la pantalla tiene 3 pestañas, como siempre una pestaña final para comentarios para texto libre, una pestaña intermedia donde podéis apuntar datos básicos del paciente cada vez que hagáis una intervención con ese paciente y que además se cruzan con el resto de planes del paciente, y una primera pantalla, hemos ido de atrás a adelante, donde es el plan de intervención propiamente dicho. Ese plan de intervención, a su vez, consta de 3 columnas. Una donde ponemos el problema, digamos, por el cual estamos siguiendo a ese paciente o el problema por el cual ese paciente consulta con el sistema sanitario. Una columna central donde escribimos qué intervenciones decidimos hacer con ese paciente, y una tercera y última columna donde anotamos qué recomendaciones se le da al paciente y a su cuidador. A continuación os he puesto 2 diapositivas con ejemplos de planes de intervención, ¿vale? Aquí tenéis estas diapositivas, estos ejemplos me los ha pasado María Ángeles Marco, nuestra subdirectora, y son ejemplos de modelos de plan de intervención. Por ejemplo, podemos anotar, tras una alta hospitalaria, vamos a valorar al paciente a su domicilio y detectamos un riesgo de aparición de úlceras por presión. Pues aprovecharemos que hemos valorado a ese paciente, que hemos ido al domicilio, y cuando luego lo registremos, apuntaremos en el plan de intervención que detectamos un riesgo de deterioro de la integridad cutánea, de úlcera por presión. En el plan anotaremos que nuestro objetivo es nuestro plan es mantener la integridad cutánea, y en las recomendaciones anotaremos qué consejos y qué recomendaciones se le da al paciente. No es necesario desglosar y detallar minuciosamente cada uno de estos apartados. Se trata simplemente de dejar registrado para que haya constancia de esa intervención e insisto, para que si desde el hospital consulten, sepan que se ha hecho esa intervención. Obviamente, si yo pongo aquí cambios posturales e hidratación en el hospital, ya sabrán que seguramente le habré recomendado unos ácidos grasos hiperoxigenados, etcétera, ¿vale? No hace falta tampoco desglosar con detalle. Más ejemplos, pues problema de la deglución, ya lo vais viendo aquí. Aquí tenéis varios ejemplos. Aquí os pongo otro, por ejemplo, de diagnóstico médico. ¿Problema que condiciona el seguimiento? Pues bueno, hipertensión. Plan operativo, nuestro objetivo es mantener la tensión sistólica por debajo de 140 y tomar el antihipertensivo. ¿Qué recomendación le doy al paciente? Dieta sin sal, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo.
Muy bien. Todo esto lo tenéis disponible, como quedará la presentación colgada en la intranet, pues podréis acceder a ella. Muy bien. Y hasta aquí, digamos, la primera subetapa, la primera parte del proceso, que sería la atención desde atención primaria y la identificación e inclusión en el programa, así como su seguimiento desde atención primaria. Como os he dicho, ¿por qué creamos este plan de atención a pacientes crónicos complejos? Porque son pacientes muy vulnerables con una probabilidad de descompensación muy alta. Por eso tenemos una segunda etapa, que es la atención integral en las descompensaciones, la etapa 2 del proceso. Entonces, desde atención primaria, en las descompensaciones, la herramienta principal que tenemos es la interconsulta virtual o telefónica con la unidad de crónicos complejos del hospital. Estas descompensaciones siempre, en primer lugar, serán atendidas por el equipo de atención primaria, que es el que decidirá siempre en cada caso cuál va a ser la pauta de intervención más adecuada ante la sospecha de una descompensación. Si se puede resolver desde atención primaria, ¿vale? Se intentará siempre resolver desde atención primaria, bien médico-enfermera o médico si es un problema que requiere una atención médica, pero cuando ya las herramientas o la capacidad de acción de atención primaria esté limitada, podrá recurrir a atención especializada, en este caso a la UCC, al hospital, vía interconsulta. Por eso os he puesto aquí el algoritmo. Entonces, aquí os he puesto cómo hay que emitir esa interconsulta. En una diapositiva posterior os he indicado los teléfonos y extensiones para contactar con las personas responsables de la UCC del Hospital Rollo Villanova. El teléfono siempre está ahí y la verdad que para consultar dudas y consultas siempre se puede recurrir a él y siempre nos atienden, pero es verdad que cuando sea una descompensación, mi consejo es que no contactéis vía telefónica, sino que emitáis una interconsulta virtual. Estas interconsultas las responde el médico responsable de la UCC en el mismo día. Si la interconsulta la emites por la mañana, siempre en esa mañana te la responden. Cuando es un paciente que pertenece o que se ha atendido por un médico de tarde, el médico puede formular la interconsulta por la tarde, pero hasta la mañana siguiente no va a ser contestada. Pero ante una descompensación y no una duda, mi consejo es que empleéis esta herramienta virtual. Entonces, ¿qué hay que rellenar? Importante, pues en especialidad poner unidad de crónico complejo, en centro Hospital Rollo Villanova, y en interconsulta automáticamente aparece paciente crónico complejo y ahí ya rellenáis como cualquier otra interconsulta. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, este es un ejemplo real de un paciente que se derivó de una interconsulta que se hizo y como veis, en ese mismo día el médico responsable de la UCC contestó, ¿vale? Y dijo, el paciente deberá acudir mañana, al día siguiente, a las 9:30, a la tercera planta, a hospital de día de paciente crónico complejo, ¿vale? Para atender esa descompensación. En este caso se trata de un paciente con una insuficiencia cardíaca que se descompensó, que ya llevaba la máxima cantidad de furosemida y que por lo tanto ya no podía ser tratado a nivel ambulatorio y requería un control analítico en el hospital y una perfusión de furosemida intravenosa. Este paciente fue derivado ese día 31 a la UCC, atendido durante esa mañana en la UCC y por la tarde ya estaba en su casa. Evitamos una descompensación y un ingreso en planta. ¿Vale? Que sepamos que la UCC, esta unidad del crónico complejo, tiene diferentes modelos o modalidades de atención. A veces, como hemos visto en el ejemplo anterior, es una atención ambulatoria en una hospitalización en un hospital de día. Otras veces simplemente nos dan recomendaciones por escrito en la interconsulta modificando el plan de intervención o incluso derivándonos a otras unidades hospitalarias o especializadas y en otras ocasiones requiere el ingreso en una cama de medicina interna. Tenemos todo el abanico de posibilidades, pero todo esto nos lo gestionan desde allí, ¿vale?
En otras ocasiones, el paciente puede acudir por iniciativa propia a urgencias, porque se ha descompensado en fin de semana o en festivo, y en ese caso, no sé en qué momento estarán ahora, pero en su momento prepandemia, las enfermeras responsables de la unidad del crónico complejo, tanto Chus Pardo como Fabiola, solían bajar a urgencias y dar vuelta por urgencias para ver si había algún paciente crónico complejo que estuviera en urgencias y así ya de alguna manera repescarlo y atenderlo a través de la unidad del crónico complejo. También hay un chivato que les salta en urgencias de que es un paciente crónico complejo y en principio deberían tenerlo en cuenta si el paciente acude por su cuenta. Pero bueno, en momentos de mucha presión en urgencias, de mucha presión hospitalaria, a veces puede no funcionar también como deseamos. Muy bien. Como os he dicho, esta hojita también la tenéis en el QR con todos los datos de teléfonos y de extensiones para contactar tanto con hospital de día como con planta, como con las enfermeras y médicos de la unidad del crónico complejo. Y aquí os he puesto una imagen de cómo es el hospital de día. Tiene 2 sillones y también hay habitaciones y camas reservadas para ingreso en medicina interna. Y ahora ya para terminar, un poco 4 pinceladas para que veáis cómo se ve en historia clínica electrónica el paciente crónico complejo. Mirad, cuando entráis en la pestaña de historia clínica electrónica y entráis en tabla de contactos, el primer chivato que nos avisa de que estamos ante un paciente incluido como paciente crónico complejo es este semáforo, ¿vale? Como veis, se ve un poquito borroso porque no he podido conseguir más nitidez. Aparece un semáforo rojo, ¿vale? Esto quiere decir que ese paciente ha sido incluido como paciente crónico complejo. Es un paciente ya incluido. Si pulsamos dentro de historia clínica electrónica en la pestaña contigua a la primera que aparece, que pone sumario clínico, aparece esta pantalla y ahí aparecerán dentro de los episodios de atención primaria el episodio de paciente crónico complejo creado y a mano derecha el cubo de Rubik, como os he dicho, de paciente crónico complejo. Estos son los 3 indicadores que aparecen en historia clínica electrónica. Vale, y si pulsamos aquí, donde el cubo de Rubik, donde pone ver, nos lleva a esta pantalla. Y aquí vais a entender por qué la inclusión y la acogida. En la pantalla, nada más desplegar en esta pestañita la información del paciente, aparece en primer lugar el nombre del cuidador principal, ¿vale? Y su nivel de sobrecarga. Por eso tan importante la valoración familiar. Y luego aparece el nombre del médico de familia y de la enfermera de familia. Este médico, el nombre del médico de familia es el que explota de la pantalla de inclusión. Por eso tiene que hacer la inclusión el médico. Y el nombre de la enfermera es el que explota de OMI de la pantalla de acogida. Por eso conviene que cada uno lo haga a cada uno que le corresponde. Y luego aparece la valoración sociofamiliar. Debajo, donde pone criterios de inclusión, nos indica el percentil en el que estaba originariamente ese paciente. Nos indica el grupo de morbilidad ajustado en el que estaba originariamente ese paciente. Si os dais cuenta, en la pantalla principal el semáforo es rojo, simplemente indica que ese paciente ha sido incluido en programa, pero no sabemos originariamente si estaba en un percentil 99 o en un percentil 97-99. Esa información la obtenemos al entrar en el cubo de Rubik. Y aquí ya nos indica originariamente ese paciente qué nivel de complejidad tenía y nos informa de que en concreto este tenía el máximo nivel de complejidad. Siguiendo debajo en esta pantalla, lo siguiente que aparece es el plan de intervención, que esto es lo que se vuelca de lo que nosotros rellenamos en OMI. Por eso os lo he querido poner, para que veáis qué es lo que ven en el hospital de lo que nosotros escribimos. Y es muy útil porque es nuestra herramienta de comunicación entre el hospital y de trabajar en red con el hospital para atender mejor a ese paciente. Esta es la utilidad del plan de intervención. Y si pulsáis en la pestañita que aparece a mano derecha, podréis ver todos los planes de intervención que se han rellenado para ese paciente. Y así desde el hospital pueden ir consultando todas las veces que desde primaria hemos atendido a ese paciente y hemos registrado algo relativo a su cronicidad y complejidad en OMI, en el plan de intervención. ¿Lo veis, verdad? Seguimos, que ya no me quiero extender mucho más. Luego podéis ver también las escalas, ¿vale?
En la valoración enfermera lo mismo. Os he puesto esta a propósito porque esta yo la hice mal. Simplemente en una de las veces que hice la valoración rellené la necesidad que había cambiado, que era que le habían diagnosticado como diabético y había que incluirlo como dieta especial. Pero como solamente marqué dieta diabética, no marqué el resto de necesidades alteradas, solamente en la imagen que ven, o sea, digamos en la pestaña que ven en historia clínica, solamente ven eso. Aquí habría que haber rellenado no solo el cambio, sino todas las necesidades alteradas de ese paciente, ¿vale? Lo mismo, con la pestaña de la derecha se abre un desplegable, se despliega y podréis ver todas las veces que se ha hecho una valoración de ese paciente. Y ya para concluir, podéis acceder también a los episodios de intervención ambulatoria en la unidad del crónico complejo, aparecerían aquí, así se ve, y las escalas de valoración, su evolución, si pincháis en histórico, todo esto lo tenéis para que podáis seguirlo y enredarlo con algún ejemplo de paciente crónico complejo, y podéis ver también los episodios de ingreso. Es decir, en historia clínica electrónica tenemos todos los elementos y todos los ingredientes para poder trabajar en red y en equipo, trabajar para hacer un mejor seguimiento de ese paciente. Y por último, mencionaros que en la pantalla principal donde pone listados también podéis acceder, si pulsáis aquí en el desplegable que aparece en la barra o en la columna izquierda, si pulsáis pacientes en programa crónico complejo podéis acceder a todos los pacientes que están siendo atendidos en el hospital como pacientes crónicos complejos. Lo que no desglosa es por CIAS, pero bueno, si los conocéis podéis ver si los tenéis ingresados. Y ya como conclusiones finales. De cara a este plan de atención al paciente crónico complejo, ¿qué podemos decir? ¿Qué problemas hemos detectado después de estos años que llevamos de trayectoria? Los listados que tenemos actualmente están desactualizados. Tenemos los listados de 2018 y los que hemos solicitado a servicios centrales. Hay que hacer algunas correcciones. Que tenemos una baja tasa de inclusión, entendiendo por tasa de inclusión qué pacientes están en el percentil por encima del 97, que son susceptibles de ser incluidos en el programa y que nosotros hemos incluido. Esto quiere decir que tenemos un porcentaje elevado de pacientes con un nivel importante de complejidad que se podrían beneficiar de este programa y que a fecha de hoy todavía no hemos incluido, ¿vale? Asimismo, hemos detectado que hay muchos pacientes donde hemos creado el episodio en la pantalla principal, en el tapiz principal de OMI, pero luego no hemos rellenado adecuadamente en lo que llamamos coloquialmente el cabezón verde, el apartado de inclusión. Eso hay que revisarlo, no basta solo con crear el episodio, hay que incluirlo adecuadamente. También hemos visto que hay muchos pacientes que están incluidos en programa, pero que se incluyeron en 2018, en 2019 y que desde entonces no ha habido ninguna actualización. Esto no puede ser. En principio estamos delante de un paciente complejo que requiere un seguimiento más exhaustivo y que por lo tanto tenemos que haber visto a lo largo del año por lo menos un par de veces. Y hay que revisarlo también los planes de intervención, ¿vale? Hay muchos pacientes en los que los hemos incluido, hemos creado el episodio, lo hemos incluido correctamente, pero no hemos hecho ese plan de intervención o no estamos utilizando adecuadamente el plan de intervención. Por eso yo os he incluido aquí unos ejemplos y os he puesto también las pantallas de cómo lo ven en el hospital para que veáis la utilidad. O sea, se trata de que el programa sea útil para que ese paciente esté mejor cuidado. Entonces, hay que registrar aquello que al hospital o desde el hospital les va a ser útil para seguir al paciente. De estos problemas extraemos una serie de líneas de trabajo. Pues bueno, ya os he dicho que estamos trabajando en esos listados actualizados, que deberemos hacer una revisión de qué pacientes pueden ser susceptibles de ser incluidos porque creemos que se van a beneficiar de este programa, que es importante incluir al equipo de admisión. Por eso, por ejemplo, en nuestro centro de salud, dentro del flash administrativo, creamos un identificador para que cuando los pacientes llamen al centro de salud, también las administrativas puedan saber que se trata de un paciente crónico complejo. Entonces, simplemente entre dos asteriscos poníamos las iniciales PCC. De esa manera, en el flash administrativo podían reconocer las administrativas, o pueden reconocer, no podían, pueden, que están ante un paciente crónico complejo.
Otra línea de trabajo es revisar los incluidos, ¿vale? Ver en qué pacientes hemos incluido, pero que a lo largo de estos años no hemos hecho un seguimiento y, por lo tanto, quizá, aunque los hemos incluido, no se pueden beneficiar del programa y, por lo tanto, es importante que los saquemos del programa. Entonces, se pueden cerrar episodios. Si un paciente vemos que no cumple criterios o está dentro de un percentil, pero vemos que no se beneficia de este programa, podemos cerrar el episodio sin problema. Y, por último, en la última línea de trabajo, los planes de intervención, que revisemos qué planes de intervención tenemos hechos y que los podemos actualizar y que les demos utilidad, sobre todo que le demos utilidad, ¿vale? De manera práctica, ¿qué pacientes de percentil superior al 97 se benefician? Estamos hablando de una unidad de medicina interna. Son pacientes donde en el hospital los va a atender un internista. Pues, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca que en determinados momentos pueden necesitar perfusiones de Seguril, pacientes que en determinados momentos pueden requerir una paracentesis, pacientes con anemias que periódicamente necesitan analítica y transfusión o de sangre o perfusión de hierro. En fin, todos este tipo de pacientes son pacientes que son candidatos, si tienen el adecuado nivel de complejidad, a entrar en el programa y que se pueden beneficiar de este servicio. Simplemente aquí, en el QR, tenéis acceso a toda la documentación. Y una última anotación. Es importante recalcarle al paciente que este programa es para atender sus patologías crónicas, esas patologías que lo han convertido en candidato a entrar en el programa y que en un momento dado pueden hacer que se descompense. Pero que si este tipo de pacientes consulta con el sistema o tiene una urgencia, por ejemplo, de tipo traumatológico por una caída, una herida, no van a recibir una atención específica en el hospital por eso. El otro día una compañera me decía, esto es lo mismo que las embarazadas. Una embarazada, una gestante, será atendida en maternidad si consulta por un tema de la gestación, por un tema de maternidad, pero si esa embarazada tiene una caída, va a ser atendida como cualquier otro paciente en trauma. Pues esto ocurre lo mismo. Estos pacientes serán atendidos de esta manera prioritaria o preferente en la UCC cuando consulten por un problema de la patología que ha ocasionado su inclusión, no por urgencias que no tengan que ver con sus patologías crónicas. Y bueno, en tiempo son las 3. Espero no haberme extendido demasiado, quería hacerlo completo. Gracias a todos por escucharme y aquí estoy para resolver dudas. ¡Vaya chapa! Muchas gracias, Maite. Ha sido una presentación intensa y excelente. Creo que muy completa. Esta grabación estará disponible, tal y como he escrito en el chat, el próximo viernes ya en la intranet de atención primaria, al igual que la presentación. Espero que os sea de utilidad a todos. Así que con esto termino la grabación de la sesión. Pues muchas gracias, Maite. Ha estado muy bien.